Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí bien, hay días extraños para hacer otoño, mucho calor. Parece que va a venir una onda de calor que naturalmente afecta a la gente de más edad y a los niños. Curioso, estamos viviendo un clima extraño, como clima. También en el país vivimos una situación compleja que nos puede retrotraer a tiempos pasados. Y yo diría que el peligro fundamental es que vuelva el pinochetismo a gobernar nuestro país. No es la misma forma de dictadura que hubo, de asesinatos, crímenes, pero ahora también, y pienso yo, si llegan al poder. Entonces es una situación compleja, igual que el clima, de difícil solución. Ahora, para mí la solución mayor es que logremos la unidad de todas las fuerzas democráticas en un frente antipinochetista o antifascista, como usted quiera llamarlo, para derrotar al pinochetismo, que ha vuelto con todo. Ahora, yo quisiera hacer un recuerdo sobre los nazis alemanes. Estamos hablando del año 38, antes del 38, cuando Hitler subió al poder. Hitler hizo su Partido Nacional Socialista, que tuvo muchos gente que lo apoyó. Y yo no diría que era gente del pueblo que lo apoyó primeramente, sino que financiaron a este partido, a Hitler en especial, grandes compañías alemanas. La Bayers, ¿sí? La misma que hace algunos productos que se venden aquí en Chile, ¿cierto? Aspirina y otros, etc. Kodak, sí, la firma esa que usted para las fotos. También Nestlé, sí. IBM, la BMW, ¿sí? Adidas, sí, la de la zapatilla, todo eso. Volkswagen Group, la IG Farben, sí, una cosa de, ¿cómo se llama?, de química, que naturalmente inventó ese famoso gas con que mataron a la gente, los nazis, o sea, en los crematorios, en esas cosas, en los campos de concentración que tenía, usaron que se llamó Ciclop, algo así. Pero aquí yo pongo esta lista, aquí hay más, muchos más. Están las fábricas de Krupp, de armamento y todas las cosas. Y hay otras industrias grandes que colaboraron, primero financiando y después apoderándose de la riqueza de los otros países. Y haciendo trabajar como esclavos al resto de la población europea, a gran parte, en sus grandes fábricas, en sus grandes industrias. Y a los judíos también, y a todos los que pudieran capturarse. Esa fue la base que lamentablemente no se dice, nadie lo plantea, en que surgió el fascismo. ¿Y por qué los capitalistas financiaron con tanto dinero a este grupo de fascinerosos? Porque existía el peligro natural de que los trabajadores alemanes dirigidos por el Partido Comunista Alemán lograron el poder. Ante eso, ante la posibilidad cierta de que los comunistas alemanes pudieran llegar al poder, con otros aliados naturalmente, decidieron entonces apoyar al fascismo. Con todo. Dinero, viajes, puestos. Y lo convirtieron en el primer partido ahí en Alemania y después fue
lo nombraron canciller a Hitler. Lo nombró canciller y punto. Pero fue financiado por todos estos grandes industriales. Y el nacionalismo fue llevado a un extremo tal que solamente el pueblo alemán era el pueblo elegido. Y tenían normas para eso. Tenía tal altura, rubio, en fin, medir tanto el cráneo. Ahí hicieron una mila de normas que no se cumplía, que algunos de ellos mismos no cumplían bajo ningún punto de vista. Por ejemplo, Goebbels tenía un problema de la pierna más corta. Goering era un tipo gordo. Y así, o sea, ninguno cumplía lo que debía ser un buen alemán. Y embocaron a mucha gente y se pusieron entonces a una guerra contra todos. A aplastar a los pueblos que no eran pueblos, que eran de segundo orden, por decir así. Rusos, eslavos, franceses, ingleses, todos los que eran de segundo grado. Ellos atacaron y se impusieron su sistema. Avanzaron mucho y este 9 de mayo se celebró en Moscú, lamentablemente en ninguna otra parte veo que se haya celebrado, la victoria de la Unión Soviética contra el fascismo alemán. Ese 9 de mayo se firmó el acuerdo entonces de la rendición total del ejército de la Wehrmacht a los aliados. Fue una cosa histórica tremenda, grande. ¿Por qué salgo a traducir esto, o a traducir, o a decirse estas cosas? Mire, hay problemas que a veces son semejantes, parecidos, iguales, ¿no? Aunque no tengan relación entre sí, pero tienen una relación que es el capital. En Chile ha surgido un partido y curiosamente en muy poco tiempo han aparecido varios partidos en intentos de alguna persona de ser candidato a la presidencia, como el caso de Parisi, que fundó el Partido de la Gente, que en la primera corrida sacó, en la primera vez que participó en elecciones, a diputados sacó 12, creo, diputados. Un gran número. Tenga en cuenta usted, un gran número. Pero se disolvió como una pompa de jabón. Creo que ahora son 2 los diputados. Y ahora con esta nueva elección que hubo, la elección de consejeros, no sacó ninguno. Y su mentor, el dirigente, el que iba a ser candidato a la presidencia, el mismo día que terminó la elección se fue para Estados Unidos, donde vive. O sea, abandonó su puesto y lo dejó en la vereda. Sin ninguna explicación, nada, se fue nomás. Bueno, entonces, ahora apareció otro partido que hace casi lo mismo. Casi lo mismo. Porque saca 23 consejeros de los que van a elaborar la nueva constitución, redactarla. O sea, casi saca la mitad de los consejeros. Un gran porcentaje saca también la UDI y Renovación Nacional, pero pierden votos. Pierden votos. No son la primera fuerza de la derecha ahora. Bien, entonces, este partido, ¿cómo? Usted tiene que empezar a pensar, ¿cómo pudo de tal manera llegar a tener esta fuerza tremenda? Y esto, porque nosotros, en el caso de Alemania, de los nazis, se ha separado y tratado de ver que era una ideología solamente el nazismo que triunfó en Alemania. Pero no se dice que triunfó en Alemania con los antecedentes que he dado yo, que la gran industria alemana, las grandes corporaciones alemanas, apoyaron al fascismo antes y después en el poder, a los nazis. Bueno, aquí pasa lo mismo. Como diría alguien,
¿De dónde para Meas? ¿De dónde salió tanta plata para apoyar a estos candidatos, para tener un partido? Porque mantener un partido en todo el país no es una cosa tan sencilla. Hay que tener funcionarios, en fin, locales. ¿De dónde salió esto? Entonces, aquí ciertamente, si nosotros somos, aplicamos las cosas realmente como son, vamos a ver que estos grandes empresarios apoyaron firmemente a este grupo. ¿Por qué? El hecho es el siguiente. Ellos, los grandes empresarios chilenos, aquí estamos hablando de Lucy, Ponce Lerú, Falabella y otros, Piñera y otros grandes empresarios, el mismo Sutil y otros. O sea, hay un montón de grandes empresarios que no quieren, que no desean y que no miran con buenos ojos, te lo digo, la idea de cambiar la Constitución. Ellos bajo ningún punto de vista quieren cambiar la Constitución, porque la Constitución de ellos está al gusto de ellos. Les favorece a ellos. Y mire, hay que hacer una nueva Constitución, ya está listo, no sé, creo que en julio empiezan a trabajar los consejeros para hacer la nueva Constitución, redactarla, que ya la están redactando este grupo de expertos. Vamos a ver qué entregan los expertos a los constituyentes. Y de ahí entonces va a empezar la discusión. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, la idea que yo tengo, claro, se me hunda, puede que no sea así, es que los tipos no van a hacer ningún esfuerzo y van a tratar de que la constitución misma que se apruebe sea peor que la de Pinochet. De tal manera que si usted cuando vea eso y empieza, entonces dice, hay que rechazar. Y si usted rechaza, ¿qué constitución queda en la mano? La constitución que favorece entonces a estos grandes empresarios. A los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Esa es la constitución que va a quedar. Y ella es la constitución pinochetista. Esas son las cosas que yo pienso que pueden pasar. Y por algo están apoyando a este grupo, estas grandes entidades, estas grandes corporaciones que nos aparecen, naturalmente, porque saben hacer las cosas. No públicamente, pero lo saben hacer. En Alemania fue así. ¿Puede ser semejante? Sí, porque aquí de lo que se trata es parar, intimidar, atajar a la ola progresista que hay en América Latina y principalmente al gobierno de aquí en Chile, de Boris. Porque ha aplicado algunas medidas que favorecen al pueblo, como el aumento del salario mínimo, en buena cantidad, como otras medidas que ha tomado en favor del pueblo, el bono invierno, doblar el bono invierno, también como buena cantidad. Y otras medidas que se han ido tomando que favorecen a la clase trabajadora, a todos los trabajadores de Chile. También algunas medidas en torno a la gente que de las pensiones, que gana menos pensiones. Bien, todo esto lo ha hecho y ahora tenemos entonces la disyuntiva. Hay varias variables más, pero la disyuntiva que tenemos hoy día es cómo atajamos el fascismo, el pinochetismo y logramos imponer o hacer que funcione el programa que prometió Boris en las elecciones. Y para eso no hay ningún otro camino, y eso debieron entenderlo todos los grandes dirigentes, que la unidad de todas las fuerzas democráticas, revolucionarias, para parar esto y seguir con el programa de Boris. Eso quería decir yo hoy día. Hay una correlación, muy correlativo, diría, entre lo que pasó en Alemania, que las grandes corporaciones financiaron a los nazis, y lo que está pasando hoy día en Chile. Bueno, gracias. Nos vemos